el Cristo desechado. El Cristo desechado. Vamos a Isaías 53, capítulo 3, verso 6. Tal cual como el profeta Isaías, ¿ok?, habla y hablaba del futuro, porque es un profeta, como si fuera historia. El profeta Isaías hablaba del futuro como si fuera historia, y en verdad es una historia que va a ocurrir, pero él lo hacía ya, como si en la acción, en la acción que él estaba profetizando, es un hecho. Despreciado y desechado, dice el texto. O sea, es una historia, un hecho que no ha ocurrido todavía, pero Isaías lo describe como una historia. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Sí? Experimentado, ¿no? Varón de dolores, experimentado en, ¿qué dice? Quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías se está incluyendo como pueblo de Dios, reconociendo con el dolor que le entendía, la revelación que Dios le daba, que no estimaban y que menospreciaban y que ellos se escondían de ese, para ver realmente a ese ser, distinguirlo, saber quién era, en qué momento, en qué lugar. Pero de cierto dice que es despreciado y, ¿qué dice? Desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Cuando el Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, escudriñar, ¿qué dice? Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, escudriñando, dice Pedro, en el año 67, cuando Pedro escribió el libro de Pedro, él escribe dos libros, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, una en el año 64 y otra en el 67, y en el 68 él murió, lo mataron, pues murió crucificado. Cuentan la historia que con la cabeza hacia abajo, pero él escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Cuando el apóstol Pedro presenta a los hermanos de la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, de Frigia, él les presenta una esperanza viva. Y él les decía, en el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de vuestra alma. ¿Para qué la fe? Oiga, el apóstol Pedro está diciendo que la fe es para salvar el alma. La fe es para salvar el alma. La fe no va a pedir carro nuevo, casa nueva, salud, enfermedad. No. Eso no es. Cuando Jesús se refiere a esa expresión máxima de decir hombre de poca fe, y dice, miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. O sea que la fe no es para pedir comida. Romano dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces yo no puedo estar en el reino de Dios. Señor, dame comida. Señor, dame un carro. Dame una mujer. Búscame una esposa. Quiero tener unos hijos. Eso no. Eso ya está establecido por Dios cuando Dios fructificado y multiplicado. El hombre deja padre y madre y se unirá a su mujer y son uno solo. Con el sudor de la frente vas a trabajar y te vas a ganar el pan. Eso lo dijo Dios ya. Entonces, Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe. El objeto principal, el fin, el punto final de yo obtener mi fe es la salvación de mi alma. Y dice, los profetas, ¿qué hacían? Profetizaban. Interesante. Los profetas, ¿qué dicen? Profetizaban. ¿Sí? Pregunto, ¿es posible que hoy haya profeta? ¿Es posible que hoy haya profeta? No, porque ya no hay nada que profetizar. Cuando usted ve una congregación y el profeta tal, la profeta tal, la profetisa tal, eso no es de Dios. ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces, dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres. ¿Cómo hizo mi Señor Padre, Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, para hablarle a los padres en otro tiempo? ¿A quién usó? Ahí dice, a los profetas. A los profetas. Hoy no necesitamos un profeta para que mi Padre me diga a mí, porque yo tengo al Mesías, al Cristo, al Dios, al Espíritu Santo. No necesito más nadie. Está en la palabra de Dios. Si alguno habla, primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da para que en todo dice, en todo sea el Padre Dios glorificado por el Hijo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. Amén, dice el texto. Yo ya estoy dormido, primero. ¿Cuál? Primero Pedro 4:11. Está impresionado con la prédica, mi hijo. Si alguno habla, hable conforme a qué? A la palabra de Dios. Y si ministra, pero el poder que Dios da para ministrar, ¿cuál es? El evangelio. Yo ministro el evangelio, yo predico el evangelio, yo presento un mensaje del evangelio, Jesús mandó a predicar el evangelio, y el que cree en el evangelio y se bautiza se va a salvar, y el que no se condenó en el infierno. Chao pecado. Predica usted, hable conforme a la palabra de Dios. Ministre conforme al evangelio, para que en todo, dice, en todo sea el Padre Dios glorificado. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien pertenece ¿quién? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que la fe es ¿para qué? ¿Para qué es la fe? ¿La fe para pedir un carro nuevo? No. Bueno, en ese tiempo no era un carro, sería un burro. O sea, la fe va cambiando de época en época. Usted va pidiendo un caballo, un avión así, ¿no? Ahorita va a pedir un cohete para ir para Marte o para la Luna, ¿no? Entonces, óigame, la fe es para salvar el alma, ¿correcto? Usted está aquí porque usted es salvo, ¿no? Usted no se preocupe por nada por el mundo. ¿Qué es un terremoto? Que me caiga la pared encima. Yo soy de Dios. Usted no sabe cuándo es el día del destino de respirar. ¿Qué es la vida? Un suspiro. La vida es un suspiro, man. Si yo no respiro, me muero. La vida es solamente un suspiro. Entonces, mientras usted tenga ese suspiro, ¿verdad? Usted sabe que usted está salvo. Y la vida continúa porque usted tiene salvación eterna, ¿sí o no? Amén. Entonces, la fe es para la salvación del alma. Y dice, los profetas que profetizaron, ¿de qué? De la gracia de Dios. Mucha gente dice por allí en la calle, todos estamos bajo la gracia.
Otros dicen, yo estoy bajo la gracia de Dios. Yo no te puedo negar que tal vez tú puedas estar bajo la promesa de Dios. No te puedo negar. Y la promesa de Dios era enviar un Salvador al mundo para que tú te salves. Si tú has obedecido a esa promesa que Dios envió, de lo contrario no estás bajo ninguna promesa. Entonces, hermano, la gracia de Dios es el evangelio de Jesucristo. Esa es la gracia. Y los profetas dicen que profetizaron de la gracia, de lo que debía recibirse, que no merecía la gente, la humanidad, por su actitud, por su irrespeto, por su falta de amor hacia Dios, perdón. La gracia destinada a ustedes, a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, la gente del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, a quien Pedro le escribió esta carta, que hoy también nos incluye a nosotros. Ok, sabemos que porque ellos están incluidos, también nosotros. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué. ¿Acerca de qué dice? ¿De qué? De esta salvación. ¿Cuál es esta salvación? Interesante pregunta. ¿Cuál es esta salvación? Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? Estaba en ellos, estaba sobre ellos, ¿ok? Estaba en ellos. No dentro de ellos, pero sí sobre la escogencia de hombres dispuestos con una misión celestial. Yo no soy un profeta, pero soy un predicador. ¿Sí me entiendes cómo es? Estaba sobre ellos. Isaías dice que era un... ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres. Póngalo de nuevo. Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en... Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo veía Isaías esta profecía? Como una historia, ¿verdad? Pero Pedro, después de la historia, en el año 67, está diciendo que de aquellos profetas, ahora al revés, el apóstol Pedro está hablando de los profetas. ¿Pedro era un profeta? ¿Pedro era un profeta? No. Y dice, Pedro 1:11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba? Los sufrimientos, ¿lo ven? Los sufrimientos de Cristo. ¿Ok? Y dice, a estos se les reveló. ¿A quién? A estos se reveló que no para sí mismo, ¿era para ellos? No, ¿por qué no era para ellos? Porque era una profecía en la historia de la humanidad, de los hombres que humanamente iban a despreciar, a esconder su rostro para no tener en cuenta ese ser. Es una historia de la historia de los seres humanos, no del reino de Dios. Y aunque estos profetas escogidos por Dios estaban escogidos por Dios, dice el texto, se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que les han predicado, ¿qué? ¿Qué les han predicado? El Evangelio. ¿Quién predica el Evangelio? El pastor Wisto predica el Evangelio.
el pastor Manuel, el predicador fulano de tal, el predicador Winston. No, señor. ¿Quién predica el evangelio? Dice que el Espíritu Santo. Cuando usted le dice a alguien, te voy a predicar el evangelio, ¿ok? Dice Juan capítulo 3, versículo 34. Dice Juan capítulo 3, versículo 34, que al que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Quien habla es el Espíritu Santo. ¿Ok? 14:26 de Juan dice, Jesús promete, en la promesa de Dios dice, que el Consolador, que va a venir en el nombre del Padre, de Él, por el Padre, se lo va a enviar, el papá lo va a enviar, dice, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Les enseñará todas las cosas y Él le va a recordar todo lo que yo he dicho. Todas las cosas. Entonces, dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que quien predica el evangelio, dice allí, les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de quién? Del cielo, ¿ve? Pedro sabía que el Espíritu Santo venía del cielo. ¿Ok? Y Pedro sabía que el día de Pentecostés, a él le preguntaron en Hechos 2:38, amor, en Hechos 2:38 le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Atención, 2:38 de Hechos 2:38. ¿Y ahora qué hacemos? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pero les dijo, lean pues, ¿qué dice? Arrepentido y qué? ¿Te puedes estar por favor, ser amable? Arrepentido y ¿quién? ¿En el nombre de quién me bautizo? Para ser de Jesús. ¿Para qué me bautizo? ¿Y qué voy a recibir? Porque para ustedes es la promesa, dice Pedro. Para ustedes es la promesa, vea. No era sobre los profetas, era sobre ellos. Sobre ellos, el pueblo. Sobre el pueblo. La profecía era para el pueblo de Israel. Lo que hoy nosotros agarramos un autobús. ¿Ok? Nos montamos en el autobús. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, a los padres por los profetas. En otro tiempo, los padres ¿por quién? Dios le hablaba a los padres por la profecía, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Abías, Amos, todos esos libros proféticos hablan dirigidos a la actitud del pueblo y al amor de la gracia de Dios por recibir. En estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Si yo necesito saber del Hijo de Dios, cuando Romanos 9:5 me dice de quiénes son los patriarcas. ¿De quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Talí, Gad y Aser. De esa descendencia, de padre a hijo, así como mi mamá, mi abuelo, tatarabuelo, bisabuela, así, que no sé quiénes son tanta gente, que yo vengo de algún lugar de esas 4.200 generaciones aproximadamente. De padre a hijo, dice los patriarcas, según la carne, o sea, de padre a hijo, ¿quién vino? El cual no es Dios. Es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, dice, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es Dios o no es Dios? Sí es Dios. Punto. Entonces, ese Dios aparece para guiarnos exactamente a entender, a comprender el camino que yo debo seguir, el cambio que yo debo dar.
Mucha gente quiere buena suerte, quiere bendición, quiere prosperidad, quiere paz, quiere esperanza, quiere tranquilidad, quiere soliviantar las penas, un desosiego, bien. Pero mientras el señor don dinero esté en la mente de ellos, no van a encontrar, porque ellos tienen la confianza puesta en el dinero como el poder para poder hacer todas las cosas, y no es así. Porque yo he visto mucha gente adinerada que está mascando el agua con una muerte encima y tienen mucho dinero. ¿Ok? Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro aparece predicando el evangelio para que recibieran ¿qué? Perdón de pecado y ¿qué? Y el Espíritu Santo. Ser sellado con, dice, el Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, el Espíritu Santo anunciaba de antemano, dice, de antemano, ¿qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo. Cuando María ¿salió embarazada de quién? Entre comillas, no así embarazada, no, por favor. Es algo muy simbólico, pues, pero no. O sea, fue ungida para esa misión del Padre, porque él le pertenecía al Espíritu Santo. Porque mire, yo no recuerdo que mi mamá haya tenido una relación con el Espíritu Santo y yo soy del Espíritu Santo. A eso me refiero. Yo soy del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. ¿Ok? Entonces, Isaías es considerado, por supuesto, un evangelista. También como profeta. También. ¿Por qué? Porque él habla de ¿qué? Habla mucho de Cristo y de su reino. Y cuando un evangelista le preocupa la salvación de otros, DJ, uno tiene esa visión de ver en el otro la esperanza de vida eterna en otra persona, llevarlo por el camino. Por eso es que el testimonio es del Espíritu Santo, ¿no? Debemos dar testimonio del Espíritu Santo. Entonces, el Cristo, ¿cómo es? Menospreciado. El título de la prédica es el Cristo desechado. Bien, en Mateo 21, 33, 39, en Mateo 21, 33 al 39, habla sobre los labradores malvados. Si bien Isaías profetizaba a través de los profetas, los padres, de ese Mesías, y el camino era conservar la visión de salvación que ese Mesías tendría sobre el pueblo de Israel. Porque ellos morían. ¿Y morían cómo? Sin haber visto a quién. Al Mesías. Morían sin haber visto al Mesías. Necesitaban obligatoriamente tener una fe salvadora. Una fe salvadora. Pero el mandarles a ese Mesías significaba que iban a esconder de él su rostro, ¿no? Isaías dice, escondimos de él su rostro. ¿Sí dice Isaías, no? Y dice, oíd otra parábola. Está hablando Jesús en el año 33, antes de morir. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó
a unos labradores y se fue lejos. Amén. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores. ¿Y para qué los envió? Para que recibiesen su fruto. Los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió, gracias, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Y esto hicieron con ellos de la misma manera. ¿Ve? Finalmente, les envió ¿a quién? A su hijo. A su hijo. ¿Sí? Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y le mataron. Bueno, bien, pregunto, ¿el hijo fue respetado o no fue respetado? No fue respetado. Ya Isaías lo había dicho ya, ¿verdad? Y dice, Pedro capítulo 1 versículo 11 decía que el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Sí o no? Interesante. En esta parábola de la viña representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que él en Deuteronomio 7 había plantado. El Padre había plantado a un pueblo, el pueblo de Dios, y la cuidó, bien la cuidó. Mi padre siempre cuidó mucho a su pueblo, siempre en el tiempo del sufrimiento ellos lo vivieron, pero él cuidó bien a su pueblo. Tanto la cuidó al pueblo de Israel que lo cercó de vallado. ¿Sí? Nadie se mete con un hijo de Dios. Nadie le hace daño a un hijo de Dios. ¿Alguien te hace daño? La palabra mágica, ¿cuál es? Dios te bendiga. Dios te bendiga con rabia, porque uno puede decir, Dios te bendiga, porque Dios te bendiga, desgraciado. Así como que uno no, pero la palabra es Dios te bendiga. Punto. Entonces, el Padre cuidó mucho a ese pueblo, la acercó de vallado, cavó a través de la historia de las correcciones. Y mira, yo recuerdo cuando lanzaron por la barca a este hombre a Jonás, ¿verdad? Jonás sabían que era de Israel. Y ellos le pedían, Señor, mira, ten misericordia, tal vez este hombre es de Israel, porque sabían la historia. Dios había acabado en ellos y en el mundo quién era Israel. Y lanzaron al mar, ahí al mar, y él dejó de llover. Todo se aquietó. Y aquel siguió con su karma en la boca del pez. ¿Sí? Y adentro de la boca del pez, cuando el agua le daba aquí a la coronilla de la nariz, que ya no podía respirar, entonces lo lanzaron por allá en Nínive para que fuera a cumplir la misión de llevar el mensaje que Dios había decidido que él tenía que dar, porque era lo que Dios le había dicho. Entonces, hermano, yo siempre he dicho que a mí no me va a llegar el agua al cuello, pues ya me llegó ya hace mucho tiempo, ¿no? Prefiero seguir predicando el evangelio. El que quiera que quede, el que quiera sufrir que sufra, porque igual le va a ir mal.
Si va bien, le va bien, y si va mal, es su decisión. Entonces, hermano, Dios había plantado, había cuidado mucho a ese pueblo, lo había cercado de vallado, protegido, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Edificó una torre. De hecho, yo veo, creo que es Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, creo, 3:9, y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué dice? ¿Edificio de quién? Bueno, él edificó una torre. ¿Sí? ¿Sí? Y esta torre con edificios y casas, dice, él decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues, ¿no? Y volveré a ustedes para tomarlos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué hizo mi padre con esa viña? Llamaremos viña al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre con esa viña? La arrendó, ¿sí o no? ¿Ya? ¿A quién la arrendó? A personas expertas, ¿no? Dice labradores. ¿Dice o no dice? Dice labradores, ¿verdad que sí? Dice que eran labradores. Es decir, él dejó encargados a su pueblo, a los ancianos. Los dejó encargados. Dejó encargado a los sacerdotes, porque él había escogido un pueblo, recuerdan, los levitas. A los ancianos, a los sacerdotes. Por eso es que Dios, cuando tiene sus pastores, predicadores, maestros, ministros, deben cuidar al pueblo. El pueblo debe obedecer para poder guiarlo. Son como niños pequeños, pero tienen que dejar de tomar leche y comer ya no leche, sino vianda, comida pesada. Comida pesada. Entonces, dejó encargado a estos ancianos, a estos sacerdotes, levitas, jueces y todo este poco de gente, para proveer ¿qué? Dirección responsable. Una dirección donde todos están con responsabilidad. Dios dejó todo ordenado, todo orden. Y a ellos no les faltó nada a su pueblo. Nada les va a faltar. Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando se acercó el tiempo, dice el texto, en Mateo 34, dice en el 34, 21-34 de Mateo, cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice Mateo 21-34, ¿qué hizo el Padre? ¿A quién envió? A los siervos. ¿A quién se los envió? A los labradores. ¿Para qué? Para recibir su fruto, pues. Que es natural, ¿verdad? ¿Sí o no? Natural y justa, ¿correcto? Porque eso lo edificó fue él. Natural y justa. El dueño de una viña debe siempre esperar frutos. El dueño de una viña debe siempre esperar frutos. ¿O no? ¿Por qué? Por haber invertido dinero y trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, es que la lógica humana, cuando yo creo que leo 1 Corintios 9:18, si no me equivoco, déjeme buscar acá. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Que predicando qué? ¿Predicando qué? El evangelio. ¿Cómo lo predico? Gratuitamente. Ese es el 9:18. ¿Sí? Pero
9:9, hacia atrás 9 versículos más dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí o no? Pregunto, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y luego dice, pues por nosotros se escribió, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque con esperanza debe arar, con esperanza debe arar el que ara, ¿sí o no? Y el que trilla también con esperanza debe tener, trillar. ¿Para qué? Para recibir del fruto, ¿sí o no? Ahora dice el apóstol Pablo en el año 57 cuando escribe a los Corintios, si nosotros sembramos entre ustedes, ¿qué dice? Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, una pregunta, ¿será gran cosa que también nosotros segaremos, recogeremos de ustedes lo material? Atención, 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 presten atención, escuchen con el corazón y con la mente descansada. Tienen tiempo para distraerse todo el día. Dice, nosotros sembramos entre ustedes ¿qué? Pregunto, ¿es gran cosa si nosotros segáramos de ustedes lo material? Porque otros participan de ustedes con este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Por qué? Por no poner obstáculos a qué. ¿Sabe cuánta gente le incomoda que uno les hable de estos derechos? Les incomoda. La mente se les vuelve cochombrosa. Empiezan a pensar mal. Pero no es un diseño mío. No es un diseño mío. Es la voluntad del Padre. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó Winston. No, Winston, aquí dice Winston. En mi Biblia dice Winston. Aquí dice primera de Winston, capítulo 9, versículo 14. No, dice primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Pablo, el apóstol, nuestro apóstol, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que se mueran de hambre. No, que se mueran de hambre, Luz. Que hagan todo lo que... Es lo que estoy diciendo. El Señor plantó una viña con unas normas y los hombres hacen otra. Así de fácil. El dueño de la viña debe esperar fruto. El Padre mandó a buscar. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice 21:34 de Mateo, envió a su siervo a los labradores para que recibiese los frutos. Mira, ahí está el señor Enrique y está DJ y la princesa. ¿Cómo es tu nombre, hija? Yoraima. ¿Sembramos en ellos o no sembramos? Tienen que dar fruto. Y de los frutos que vamos a recoger de ellos, ¿a quién se los vamos a entregar? ¿Todo para nosotros? Ellos, ya está todo preparado, la viña, en la iglesia. Ellos están ahora estamos enterrando a ellos ahora dentro de este jardín del Edén. Ellos tienen que florecer porque mi papá va a venir a buscar esos frutos a través de mi hermano. Y si los perdemos, nosotros no vamos a anotar ningún gol, ningún 0 gol. Vamos a quedar por fuera. Nosotros tenemos que dar fruto con toda nuestra vida. Hoy estamos acá. Es distinto, ¿verdad?
¿Sí o no? Es tranquilo, ¿verdad? ¿Gracias a quién? No a Winston. Es la esperanza de darle frutos a Dios. Porque Él va a venir a pedirnos de la cosecha de Él. Y dice que el dueño de una viña debe esperar fruto por haber invertido dinero y trabajo. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Golpearon, maltrataron y apedrearon ¿a quién? ¿A quién apedrearon? Yo quiero saber a quién apedrearon. ¿A quién apedrearon? Mire, vamos a Mateo 23, 31. Mateo 23, 31. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron ¿a quién? ¿A quién mataron? ¿A quién maltrataron? Mire, ¿usted cree que un hombre de Dios merece que lo maten, que lo maltraten? Cuando yo les digo a ustedes, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Que le digo a ustedes, concha, por favor, ayúdenme. Ustedes saben que yo trabajo y que me mantengo. Pero no puede ser que mi vida y mi economía esté solamente para servir a la iglesia porque soy el pastor de la iglesia. Es una locura, mal enseñada por mí. Y asumo mi responsabilidad y pido perdón. Pero ustedes tampoco tienen conciencia, porque ustedes quieren matar, apedrear y maltratar a los hombres que Dios tienen trabajando para que hagan el ministerio, porque no colaboran. Ustedes vienen aquí a que les sirvan. A que les sirvan. Y humildemente me perdonan. Desde que me conocen, yo les sirvo. Ustedes se parecen a los hijos míos. Los hijos míos tienen una particularidad. Ellos nunca han visto en mí un hombre de Dios, ni consagrado a Dios. Y toda la vida yo he asumido la responsabilidad de cuidarlos todavía con la edad que tengo los cuido. Y muy pocas veces los he visto servirme. Desde ellos, desde su idea, desde su diseño. Reconozco que no soy un hombre de fácil servir, porque estoy tan acostumbrado a servir, que cuando me sirven, es como cuando una mujer me quiere seducir sexualmente, amorosamente. No me dejo. No me gusta que una mujer me seduzca. No soy hombre de eso. No sé si a otro le gustará o no. ¿Ok? Me cuesta mucho que acceder a una petición de seducción o de atención o de servicio, porque yo me la paso todo el tiempo sirviendo. Todo el tiempo me la paso pensando en el otro. Yo conocí a DJ y comenzamos en un precio la consulta y después se la bajé por la mitad y después por la mitad y la mitad otra vez. Ya vamos en la cuarta parte. Porque pienso en el otro. Pienso en que él puede brillar. Y pienso en que Dios lo puede ayudar. Porque si Dios me puede ayudar a mí con mi alcoholismo, con mis defectos, con mis desviaciones, también tiene poder para ayudar a otros. Entonces la pregunta mía es, ¿realmente vale la pena matar a los profetas, a los ancianos, pastores, ministros, predicadores de Dios? Descuidarlos y dejarlos que ellos hagan el trabajo porque están obligados por el título que Dios les dio. ¿Quiere que le diga algo a ustedes? Dejen de ser evangélico. ¿Ustedes creen que yo porque soy el pastor de la iglesia, estoy obligado a hacer todo? Sí, usted lo cree. Sí, ustedes lo creen. Mira, José Luis, te voy a decir una cosa. Muchas gracias. Con el niño Maxwell. Ellos siempre están pendientes de algo guardado para mí siempre. Algo. Yo me he dado cuenta de eso. Y darte las gracias para mí es mucho. Yo no sé dar las gracias
Un indigente como yo, homosexual, alcohólico, prostituto, vagabundo del mundo, no es fácil dar las gracias. No sabe eso. No sabe. Dar amor para mí no es fácil. Yo a ustedes los beso cuando llegan todos los domingos a la iglesia y a todo el mundo le digo mi amor, mi vida y mi cielo. Porque dar amor parece fácil, pero recibirlo es más difícil. Más difícil. Es como cuando alguien en tu vida aparece para bendecirte, para ayudarte a algo tan maravilloso y tú dices, wow, o sea, esto es un milagro, pues. ¿Entiendes? Mi padre necesita fruto de su viña. ¿Acaso que la viña se acabó ya? No, ustedes representan la viña de mi Señor. Estos hombres, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Los labradores, tomando, dice el 21:35 de Mateo, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Recuerdan la historia de Isaías? De Jeremías. Jeremías estuvo mucho tiempo preso, ¿no? En pozos lo metían, sometido. Jeremías murió en otra nación, por allá en Egipto murió, lejos del pueblo, porque ya Dios había entregado a su pueblo a otras naciones por desobediente y vio tanta gente morir. Y cuando Jeremías le dijo a mi padre que quería tener una esposa y unos hijos, mi padre no le permitió, porque sabía que iba a sufrir mucho, que iba a sufrir demasiado. Y a veces ver a un hombre que tú has escogido, mi padre, a Jeremías, verlo sufrir con su esposa y sus hijos, es duro. Es duro. Nosotros como predicadores y pastores, ministros de iglesia, que andamos con nuestras familiares para arriba y para abajo, donde nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas tienen que dar un testimonio claro de servicio. Me decía el señor Enrique hoy, oye, tu esposa es una mujer maravillosa. Ya estoy cansado de oír eso, Enrique. Mira, mi esposa está maravillosa que me aguantó a mí. Ya como te digo mucho ya. Ya es demasiado maravillosa. Pero mis hijos son maravillosos. Y mi hogar es maravilloso. Y si no, pregunten a cualquier persona aquí en la iglesia, que va a mi casa, me conocen. No me escondo de nada. Yo me gano un bolívar, digo, me gané un bolívar. Me gano 100 y digo, me gané 100. Hoy estamos acá porque es la voluntad de Dios. Y yo sé oír la voluntad de Dios. Yo sé oír lo que Dios quiere. Yo sé que Dios quiere mejores cosas para nosotros. Pero solo va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil solo. ¿Y quiere que le diga algo? Si quieren no me ayuden. Porque yo no estoy solo. Yo tengo un Dios poderoso. Y durante muchos años. ¿Y quiere que le diga otra cosa? Usted está aquí porque yo me vine para acá, prediqué el evangelio y fui a tu casa y fui a tu vida y llegué a tu ser, a tu entorno, a bendecirte, a llevarte luz en la oscuridad que tú estabas. Y no necesitaba dinero tuyo ni nada tuyo. Y Dios me usaba y me sigue usando porque a todos les he servido, ¿sí o no? Entonces no te necesito. Yo no te necesito, pero Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta, ¿sabes? Y tú estás chillando a veces en la vida, en la calle, chillando, porque las cosas no se te enderezan, porque no te va bien, porque te paras pensando en dinero y te acuestas pensando en dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Para tener sexo, para tener poder, para vacilártela, pero no para Dios. Y mientras usted tenga la mente así cochombrosa, usted va a seguir estancado. Y yo no quiero eso que ya Dios hace años me mostró a mí cuál es el camino, porque Él edificó una casa,
una torre y yo vivo siempre arriba de esa torre. Y hay que vivir ahí arriba. Siempre hacia arriba, siempre hacia el cielo. ¿Qué hicieron esto? Maltrataron y apedrearon a los siervos. ¿A quién apedrearon? Dice el 23:31 de Mateo. Colóquelo. ¿A quién apedrearon? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron ¿a quién? Ajá, los israelitas. ¿A quién mataron? Mire el 34. Lea el 34 ahí mismo. El 34. Por tanto, he aquí yo, Jesús, los envío. Yo os envío profetas y sabios y escribas. Dice, y de ellos a uno mataron, a otro y a otros, a uno van a matar, a uno van a crucificar y a otro van a azotar. ¿En dónde? En vuestra sinagoga. Y ustedes perseguirán de ciudad en ciudad a estos hombres. ¿Cómo nos vamos a salvar matando y persiguiendo y no colaborando ni ayudando a los ministros ni a los profetas? A nadie. No entiendo. Mira el 35 lo que dice. Para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Mataron a este hombre. Le recordó lo que habían hecho. No importa que fueron otros en otro tiempo, el mismo pueblo, la misma familia, la misma descendencia, la misma sangre, los hijos de los hijos de los hijos. Éxodo 25 que dice, yo soy Jehová fuerte y celoso. Éxodo 25 dice, yo soy Jehová fuerte y celoso. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo visito, vea, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué cree usted? ¿Que usted hace mal aquí y su descendencia no va a asumir responsabilidades? No, porque Dios hizo una viña con responsabilidad. Yo les voy a decir hoy a ustedes, no me dejen solo, porque yo estoy predicando el evangelio. Yo no quiero dinero de ustedes, pero el evangelio sí necesita de ustedes, porque si ministramos conforme al poder de Dios, ministra al evangelio que Dios dio. No se preocupe. Y otra cosa, no condicione a Dios por lo que usted va a dar y va a hacer para que yo le dé, porque Dios no trabaja de esa manera. No. Dios no ve riqueza de los hombres. Dios ve son corazones. 17:9 de Jeremías dice muy claro dice, yo, engañoso es el corazón de quién, del hombre, y perverso. ¿Ah? ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño ¿qué? ¿Qué es lo que Dios escudriña? Tu mente. ¿Para qué pues? ¿Para probarte qué? Hermano, si como estás pensando, quieres que yo llegue a tu corazón y habite en tu corazón, no puedo entrar a tu corazón porque tu mente no me deja entrar con la manera de pensar que tiene. Pregúntese usted si Dios habita en su corazón, pregúntese. Jesús trabaja más con Dios. Estar salvo es fácil, hijo. Es cómodo, papá. Dios necesita hombres que le sirvan. Junior, hijo, yo voy a partir tarde o temprano. ¿Qué le va a enseñar Arturo? ¿Qué le van a enseñar? Mira, yo antes no podía creer que las generaciones malditas eran cortadas, porque las maldiciones son muy grandes, son muy transgeneracionales. Pero hoy, mi familia, hijo mío, y la esposa de mis hijos y mis nietos, mi familia ha cortado esas maldiciones transgeneracionales.
Y si ustedes, hijos míos, no siguen en el ritmo de servir al Padre de los espíritus, al Padre del cielo, las maldiciones nos van a alcanzar. Pues son más las desgracias en nuestra familia que las bendiciones. Golpearon, maltrataron, apedrearon a los siervos de los profetas. Dios es paciente, Dios es muy paciente, muy sufrido. Dios es muy sufrido. Y Él sigue todavía enviando a otro profeta. Él no deja de mandarlos porque los maten o porque Él sigue mandando a los profetas. Los sigue mandando. Pero, ¿qué pasó? Veamos. 36. Envió de nuevo otro siervo. En el 35, ¿qué hicieron? Golpearon, mataron y apedrearon. Ahora, ¿Dios se arrepiente de mandarlo? No. Ese problema, mire, es problema de ustedes si quieren predicar el evangelio o no. Si yo no predico el evangelio, no soy importante, José Luis. Otro vendrá y otro va a seguir. Pero yo me llevo mi trabajo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿usted qué se va a llevar? ¿Se va a llevar el carro a la casa, a los hijos suyos? No se va a llevar nada, varón. Mujer, no te vas a llevar nada. Llévate la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué es extraño un hombre como yo? Que nunca está por dinero. Ustedes lo saben, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganmelo en mi cara. ¿Sí o no? Ustedes todos eran evangélicos. Todos ustedes los explotaban económicamente. Diezmos, pactos, primicias. Y ustedes no les quito nada. Yo trabajo. El sábado voy a la clase aquí. Estoy aquí porque contraté con el Señor el sábado y el domingo. Los domingos y sábado. El sábado voy a la clase aquí. Ya publiqué el 12-12. La formación. Que Dios bendiga la formación. Y el 12-30 ya habían 25 personas inscritas. Bueno, el sábado voy a la clase y me gano $250. Y el próximo sábado, 250 más. Ya, pero ese es mi trabajo. Yo no tengo por qué darle todo mi trabajo a ustedes para que estén tranquilos y cómodos y se sientan bien. Eso no es justo, ¿verdad que no es justo? Pero yo le creo a Dios, ¿sabe? Yo le creo a Dios. Y una manera de creerle a Dios es que el sábado, aunque hoy ando sin un bolívar, hoy ando, mire, pero ¿cómo que dicen por ahí? En la cama del perro. No sé por qué dicen la cama del perro. Ah, limpia, no hay nada en la cama del perro. Se le agarra la pata. Pero mi Dios siempre me prospera, ¿sabe? Me prospera. Yo le doy gracias a los hermanos que me ayudan. Maxwell, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé sabiduría. A los que tienen a los que me creen, que me conocen, que saben quién soy. No a los que dudan de mí. Yo hablaba con el señor Enrique y le decía a Chandoro, es que tengo que consolar a mi esposa para que mi esposa dice si me puedo mudar para acá o no, la pastora. Estás loco, chico. Yo no tengo que piénsalo, me dijo Enrique en esa conversación. Piénsalo. ¿Qué le pasa a usted, varón? No tengo que pensar nada. Eso me ofende a mí, le dije. No tengo que pensar nada. Tengo 61 años. Soy un hombre de Dios, un hombre de luz. Quien no sabe pensar es usted y no sabe por dónde va. Es usted. Yo sé por dónde voy. Yo tengo 37 años en el ministerio. Perdón, 34 años. ¿Saben qué? Hoy debería estar aquí media ciudad. Todos sentaditos, ordenaditos. Ustedes los niños llorando, corriendo, brincando. No, en mi congregación no pasa eso. Los niños escuchan la palabra de Dios. Y mis hijos crecieron escuchando la palabra de Dios. Y ustedes saben cómo son mis hijos. Los conocen, su educación, sus principios, sus bases. Sus esposas están enamoradas de esos locos. Claro.
consiguieron una cosa abstracta, única en su tipo, hombres maravillosos. Estos lavan, planchan, cocinan, cuidan niños, hacen caso, son ordenados, nunca se molestan. Te voy a dejar. Ellos le dicen, quiero que te vaya bien. Vamos a regresar. Bienvenida. No se molestan, no se enganchan. Se parecen a su mamá, porque a mí no se parece. Yo soy un neurótico, crítico, obsesivo. Pero ahí voy, batallando. Por eso siempre me la paso sirviendo a mi Dios. Porque para gente como yo, el mejor remedio es Cristo. Entonces, hermano lindo, imagínense ustedes, Dios es muy paciente, ¿sí o no? Tan paciente es que les envió ¿qué? Muy sufrido. Él es muy sufrido por lo que hace, ¿no? Se siente sufrido. Ahí está Jesús hablando de la actitud que tenían ellos y se lo recordó Jesús de lo que mi padre había dicho. Pero les envió ¿a quién? A otros profetas. ¿Y qué hicieron esto? 36. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros. ¿Y qué hicieron? Los mataron, los golpearon y los apedrearon. Hicieron lo mismo, ¿no? Pregunto, ¿vamos a continuar haciendo lo mismo con los hombres de Dios en los tiempos nuestros? Yo quiero saber si ustedes realmente quieren ayudar a Dios. Si ustedes están dispuestos a hacer el trabajo para Dios. Quiero saber, para saber el camino que hay que seguir. Porque yo puedo seguir haciendo mi trabajo, pero es más lento, es más corto, es más pesado. Es más pesado. Necesito que ustedes tomen una decisión, una conciencia. Estamos despertando una conciencia espiritual. Vamos a tener salud mental. Entonces hicieron lo mismo, ¿no? De la misma manera que hicieron con los primeros, también hicieron con esto. ¿Qué hicieron ellos por fin? Ellos lo que hicieron fue que despreciaron la bondad de Dios. Despreciaron la bondad de Dios. Eso es lo que hicieron. Despreciaron la bondad de Dios. Romanos 2:4. Dice, pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿O menospreciáis la riqueza de su paciencia? ¿O menospreciáis la riqueza de longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios manda más personas, a pesar de que se siente tan herido y sufrido, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? En griego, metanoeo. Significa cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Si usted no cambia la manera de pensar y usted no cambia la manera de vivir, usted no puede estar aquí conmigo. No puede, no va a poder estar. Porque eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. ¿Estamos? Entonces, hermano, finalmente, ¿qué hace el Padre? Finalmente, ¿qué hace el Padre? Dice, finalmente les envió ¿a quién? Finalmente les envió ¿a quién? 21:37 de Mateo. Finalmente les envió a su Hijo. ¿Le mandó a su Hijo, sí o no? ¿Sí? Diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores
cuando vieron al hijo, ¿qué dijeron entre sí? Este es el heredero, venga, vamos, lo matamos y nos quedamos con todo. ¿Sabe que ese espíritu es el espíritu del demonio? Cuando usted solamente vive para el dinero nada más, cuando usted solamente vive para sus cosas, para sus necesidades, su espíritu y su vibración, su energía, lo que está radiando, lo está informando es oscuridad. Cuando usted no tiene pacto con Dios, inclusión a Dios en su vida, y se lo digo con honestidad, usted está caminando oscuramente, asesinamente, destructivamente, maltratadora, golpear, matar, destruir. Tendré respeto a mi hijo, dice el padre. Ahora el hijo que viene trae más autoridad. A los primeros que mandó eran uno, después con más personas, dice, a otros mandaron, dice, envió de nuevo el 36 a otros siervos más que los primeros. ¿Lo ven? Oye, para que haya carácter, haya respeto, haya obediencia. ¿Qué hicieron? También los mataron. Manda la autoridad, con más autoridad, a su hijo. Miren cómo es el hombre, o mire cómo somos los hombres. El hijo lleva más autoridad. ¿Que quién? Que los siervos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Si ellos respetan al hijo, todo el propósito del dueño va a ser realizado. El propósito está en el 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Para que recibiesen su fruto. Ellos pueden evitarse el castigo. Se pudieron haber evitado el castigo. Pero, pregunto, ¿cuál fue la actitud de ellos hacia el hijo? Pregunto, ¿cuál fue la actitud de ellos hacia el hijo? Pregunto yo. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué dijeron? Este es el heredero. Vengan, matémoslo, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué dice? Le mataron, el 39. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. En Hebreos 13:12, en Hebreos 13:12, dice el texto, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Casi nada, ¿no? ¿Dónde padeció Jesús? Lo mataron, lo apedrearon, lo crucificaron, lo maltrataron. ¿Dónde va? ¿Y quiere que te diga algo? Todavía Dios sigue mandando hombres a tu casa, a tu vida, para que tú seas salvo, por fe seas salvo. Y usted todavía quiere seguir maltratando, desobedeciendo, hiriendo y dañando a los hombres que estamos, y me disculpa que me incluya, que están trabajando en el Evangelio de Dios, en la viña del Señor. Juan capítulo 1 versículo 11 dice que Cristo vino a lo suyo, que Cristo vino a lo suyo. Cristo vino al universo que Él creó, que fue creado para Él. Vino porque el universo fue creado para Cristo, y el universo es la tierra.
y el universo, los animales y los seres humanos. Y él vino a lo suyo vino, a buscar el fruto que su padre había diseñado para, en una oportunidad en la mente de mi padre, tener el camino de la salvación que en la mente de mi padre solamente habitaba, dice Efesios capítulo 3, versículo 9. Efesios 3:9 dice: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La dispensación del misterio escondido, ¿desde cuándo? Desde los siglos de los siglos de los siglos, en mi Padre escondido, en la mente de Él, que creó Él todas las cosas. Y mi hermano mayor, Cristo Jesús, vino a lo suyo, vino al universo. Y lo suyo, dice segunda de Juan, Juan capítulo 1, versículo 11. Y lo suyo, que a los israelitas, no lo recibieron, sino lo rechazaron. No lo recibieron, sino lo rechazaron. Hermano, hermana, mire, le voy a dar un consejo a usted, un consejo de amigo, de cristiano, de hijo de Dios. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, y usted que Cristo es suyo y le pertenece, viva como que eso es cierto. Vívalo. Créale a Dios. No sea cobarde. Dios no da espíritu de cobardía, ¿no? Sino de temor, miedo. No. ¿Qué dice? Dominio propio. Domínese. En Mateo 21:45 dice el 45 de Mateo 21: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. Vean el 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Yo te pregunto, hermano, si nosotros tenemos ahora dueños de la viña, si somos dueños de la viña, yo te pregunto hoy a ti, ¿qué vamos a hacer hoy con la viña de Dios? ¿Y qué vamos a hacer con los hombres que yo envía a predicar el evangelio? Échame el cuento, pues. Échame el cuento, hermano, no te quedes callado. Porque si Él se la quitó a ellos, porque mataron al Cristo de Dios, al Cristo, y Dios siguió mandando a hombres, apóstoles, a ministros, predicadores, evangelistas, y siempre va a seguir mandando gente para que tú estés en el cuerpo de Cristo. Y tú estás en el cuerpo de Cristo, estás salvado. Yo te pregunto hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros, los labradores, con la viña? Y el Señor quiere de su fruto. ¿Qué le vamos a decir? ¿O matamos gente? Cuando Luis, cuando tú te acostaste con la muchacha esa, que tú desobedeciste en fornicación, tú la mataste. Tú la mataste. Dios te perdona, ¿sabes? Gracias a Dios. Pero nosotros no estamos diseñados para matar gente, hermano. Nosotros estamos diseñados para salvar personas, para traerlas al reino de Dios. No sé cómo, si en la consulta, en la terapia, en el derecho, Napoleón, o tú, hermano, cualquiera, lo que usted trabaje, donde usted esté, usted es un hombre de luz. Cristo vino a lo suyo, Él vino a lo suyo, Él vino a buscar lo que ¿a qué vino Jesucristo, hermano? Usted me va a decir que a quitar la muerte. Si yo sé que Timoteo capítulo 1, versículo 10, segunda de Timoteo dice que Él vino a quitar la muerte. Dice que Él vino a quitar la muerte y sacar a luz, no a la luz, a luz la vida y hacernos inmortal por el evangelio. Yo sé que Él vino a eso, pero ¿a qué vino Él realmente? ¿Cuál era su objetivo delante del Padre?
era buscar fruto. Y si Dios lo recogió a usted como fruto de Dios, por favor, quédese siendo parte de la vid verdadera. Si Jesús es la vid verdadera y usted el pámpano, sepa esto: separado de Jesús, usted nada va a poder hacer. Nada va a poder hacer. Sépalo. Oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús les estaba hablando, era a ellos, les estaba hablando a ellos. ¿Ah? Por tanto, dice 43, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Yo no quiero que me pase nada. Yo soy parte del reino de Dios. Mis últimos días deben terminar, hijos míos, sirviendo a Dios. Si ustedes quieren que nos veamos nuevamente y disfrutemos de la bondad de Dios, sigan el camino. Y si no, yo soy yo, tú eres tú, las cosas son como son, ese es su problema. En Hechos capítulo 3, 14 y 15, dice que ellos pidieron, dice: mas vosotros negasteis al santo, mas vosotros negasteis al justo. ¿Y qué pidieron? ¿Qué pidieron? O sea, ellos prefirieron a un homicida. ¿Cómo se llama ese homicida? Barrabás. Quieren a... O sea, pues, es una locura. ¿A quién quieren ustedes? A los israelitas. Escucha esto. Israelitas, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos prefirieron a un homicida. Porque los homicidas, ¿qué hacen? Me dice: hermano, cuando usted necesita un homicida es para que siga matando. Porque usted está de acuerdo con eso. Le pregunto yo: ¿nosotros estamos de acuerdo con los homicidas? No. Yo les voy a decir nuevamente hoy a ustedes, por favor, no me dejen solo. Ustedes se dejan guiar, y aunque tenga fuerza o no, yo los puedo guiar. Y también pueden estar mucho mejor. Pero ya les he dicho varias veces, y cuando me moleste, se lo voy a decir, cuando me moleste, ustedes van a ver y van a decir: concha, no eran juegos, el hombre es serio. Porque yo estoy predicando el evangelio, no estoy vacilándomela. Para mí el evangelio es lo más importante de mi desgraciada vida. Porque yo sé que soy un desgraciado, pero el evangelio no. El evangelio vive para siempre. Y aunque hagan 1000 cosas malas y sigan el evangelio, podré alcanzar por lo menos la misericordia de Dios. Le pregunto yo: ¿usted piensa lo mismo? ¿O escogemos a Barrabás? Dígamelo en mi cara y ya, y terminemos con esto. Porque yo tengo trabajo que hacer. No voy a dejar de trabajar en el evangelio, porque yo soy un hombre de fe, y pues conmigo está gente de fe. Y como siempre lo digo, a mi lado no está todo el mundo. Solamente gente exclusiva, llamados y escogidos, santos, justos y puros, limpiados por Dios. En el 15 dice: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Y sabes qué? Se los voy a seguir mandando. Se los voy a seguir mandando. Y maten a quien ustedes maten, yo voy a llenarme de misericordia hasta el último siglo. Y hasta el último día mandaré que se predique, que se enseñe, que se salven almas, que el Espíritu Santo trabaje, que ustedes sean siervos. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos.
De lo cual nosotros, dice Pedro, somos testigos. En Mateo 27, 18, Pilato quiso soltar a Jesús, porque Pilato pudo ver que Jesús era inocente. Él sabía que por envidia, dice, él sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sí o no? Sabía que por envidia le habían entregado. Miren arriba en el 17. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el ungido, el Cristo, el tal ese que ustedes hablan, ese Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó a decir: no tengan nada que ver con ese justo. No te metas con un justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero, ¿quién? Los principales, ¿qué? Los ancianos, ¿lo ven? ¿A quién dejó? Persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! Pilato, que sabía que por envidia le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¡Crucificarle! ¡Crucificarle! A veces esto produce tanta impotencia. Pero Pilato quiso soltarlo. Él quiso soltarlo. No sé, pero Isaías 53, 3 al 6, ¿qué dice? Que fue que despreciado, desechado, y que ellos escondieron de él que el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces el problema es un problema de estima, es estimar el trabajo del otro, estimar la vida del otro, entender lo que el otro está haciendo, el camino, el esfuerzo, la dedicación. ¿Quién sabía que hoy íbamos a congregarnos aquí? Nadie, ni yo. Pero yo me dejé guiar por el instinto que le dijo la mamá de Enrique. Ya te da por el instinto. No importa donde yo me congrego. No me congregaba en una plaza, llegué en la plaza de los... ¿Cómo se llama? La concha acústica. No importa donde nos congreguemos. Eso no importa. Cuando usted le dio, Jesús se congregaba en una piedra, en una montaña. ¿Y qué? Pero Pilato quiso soltarlo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué hubo? Problema. No pudo escoger él mismo a quien soltar. No lo pudo hacer. No pudo. Sino que tuvo que soltar al pueblo, al que el pueblo pidiera. A ese tuvo que soltar. Pero él sí propuso, ¿o no? Él lo propuso a 2 hombres, sabiendo Pilato que el contraste entre 2 es muy obvio, ¿verdad? Es muy obvio, ¿sí? Lo que pasa es que los sacerdotes, los fariseos y las autoridades eran una autoridad y se obedecían como tal. ¿A quién queréis que os suelte?
¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y había uno que se llamaba ¿cómo? Barrabás. Lucas 23, 19. No, Mateo 15, 7. Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, su corazón. Hermano, yo te pregunto algo: ¿de labios o de corazón? Yo le pregunto a usted, ¿de labios o de corazón? Eso lo define nada más usted, nada más. ¿A quién quiere que le suelte? ¿De labio o de corazón? Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues. ¿Qué dice? En vano me honran, enseñando como qué, como doctrina, ¿qué? Ya. Lucas 23, 19. Este había sido echado en la cárcel. Lea el 18. 18. Mas toda la multitud dio gritos, 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 voces, gritos, a una diciendo: ¡fuera con este! ¡Fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! Este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló Pilato otra vez queriendo soltar a Jesús. ¿Dice o no dice? ¿A quién quería soltar Pilato? A Jesús. Pero ellos volvieron a dar el grito diciendo: ¡crucificarle! ¡Crucifícale! Neurótico, histérico y todo. Yo le pregunto a usted: ¿vamos a predicar el evangelio? ¿Me van a ayudar o me van a crucificar? Díganme. Díganmelo. Si me van a ayudar a predicar el evangelio. Yo no les estoy pidiendo nada. No necesito nada de ustedes, porque todo lo tengo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero les pregunto a ustedes: ¿me van a ayudar o no a predicar el evangelio para que las almas se puedan salvar o no? Y terminemos esto. Cerremos este circuito. Yo no puedo estar detrás de ti todo el tiempo, hermano, suplicándote, rogándote. Yo de que me levanto les sirvo y me acuesto sirviéndoles, y mi familia junto conmigo. O miento, todos se quejan de su vida, de lo que están viviendo, del problema que tienen. ¿Por qué tienes tantos problemas en tu vida? Porque estás sirviendo al estómago, a los placeres, al hambre, a la miseria. No estás centrado en lo más importante. El domingo seguimos la prédica. Dios le bendiga. Porque me va a dar un infarto aquí. Vamos a